Fue y resucitó a Lázaro. Y vio el ciego pudo ver. El ciego pudo ver. Resucitó a Lázaro y el ciego pudo ver. ¿No te he dicho que si ves, que si crees, verás la gloria de Dios? Si puedes creer, verás la gloria de Dios, el tema de hoy. Dios se glorifique en nuestras vidas. Debemos de darle lugar a la presencia de Dios para que Dios se glorifique en medio nuestro, y es necesario padecer en esta vida. Padecer y todo sea para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Todo lo que hagamos y vivimos sea para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Predicar a tiempo y fuera de tiempo. Dice la palabra que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Y si es necesario padecer en esta vida, padecer, y todo sea para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo en nuestras vidas. Ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive en nosotros? Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, para que yo viva para gloria de su nombre. Dice el apóstol Pablo, nosotros también lo decimos en el nombre de Jesucristo. Estoy en 2 Tesalonicenses en el capítulo 2. 2 Tesalonicenses capítulo 1, verso 12. Dice ahí dice así, fíjate lo que dice. En el poderoso nombre de Jesucristo, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Dónde? En la fe de Jesucristo. Cumplimos esta palabra. Cuando actuamos en fe, determinamos en fe vivir para Dios, y entonces el Señor se va a glorificar en nosotros, Él se va a glorificar en nosotros y nosotros en Él. Él se va a glorificar en nosotros y nosotros nos vamos a glorificar en Él para gloria suya en el nombre de Jesucristo. Para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ahora estoy en Corintios. Adelante de Romanos está Corintios en el capítulo 2. Segunda a los Corintios, versos 12. Capítulo 12, del 7 al 10. Ahí vamos a leer en el poderoso nombre de Jesucristo. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versos 7 al 10. Ahí dice en el poderoso nombre de Jesucristo, lo leo en el nombre de Jesucristo. Para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. Leo una vez más aquí, desde el 7 hasta el 10. La obra es, antes de leerlo, la obra es del Señor, no es de nosotros. Y aunque nosotros oremos por muchas personas y estas salen, no es una obra de nosotros, porque nosotros no la hicimos, solo oramos. El que hizo la obra fue el Señor. Y nosotros nunca debemos de decir, es que es mi obra, es que yo soy el favorito de Dios, o yo tengo, o por mí el Señor lo hizo. No, el Señor lo hizo por su misericordia. Dio a su Hijo unigénito para que nosotros seamos salvos.
Y nadie ha hecho una obra mayor que la que ha hecho el Señor Jesús. Y esa obra es maravillosa. Pero sí debemos de ayunar. ¿Por qué? Porque obtenemos el poder de Dios en nuestras vidas. Porque humillamos este cuerpo. Y porque entramos a la gracia divina. Cuando ayunamos, porque lo hacemos en fe. Y nadie puede entrar a la gracia si no es por fe. Ahí está en Romanos 5, 1 al 11. Ahí lo lees con calma. Que sin fe no es imposible agradar a Dios y sin fe no entras a la gracia. Y cuando ayunamos nosotros lo hacemos en fe. Y si nuestro ayuno es eficaz, el Señor va a derramar poder de Él en nosotros. Y si nuestro ayuno es eficaz, el Señor va a humillar este cuerpo y no va a causar efecto de pecado. Porque el Señor es todopoderoso y porque Él nos ama. Y porque Él atiende cada uno de nuestros ayunos y nuestras oraciones son atendidas en el nombre de Jesucristo. Imagínate cuando el niño lloró en el desierto, que lloró Ismael y el Señor lo oyó. ¿Cómo no te va a oír a ti? Si no lo haces con fe, el Señor no te va a oír. Pero si lo haces con fe, el Señor va a hacer su obra en tu vida. Y Él se va a glorificar, como estábamos leyendo en Tesalonicenses, en el capítulo 1:12. En 2 Tesalonicenses 1:12, que dice que Él se va a glorificar en nosotros y nosotros en Él, porque somos su obra, y va a decir el Señor, ahí está mi obra, que se está haciendo, y que están temiendo mi nombre, y que están guardando mi palabra, y mis mandamientos en el temor mío, y en mi voluntad. Y el Señor da testimonio de lo que nosotros somos. ¿Cuándo? Cuando demuestra su poder y su gloria, se derrama en nuestras vidas. Y en los que oramos, por los que oramos, el Señor derrama y hace milagros y prodigios. Pero antes de que pase eso, nosotros debemos de darle la gloria a Dios y no creer que la obra es de nosotros. Por eso dice aquí, para que la grandeza de la revelación no se exaltase, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. O sea que no creyera que soy yo, sino que Dios me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto de lo cual 3 veces ha rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces fuerte soy. ¿Dónde? En el Espíritu, para gloria de Dios, en el nombre de Jesucristo. Yo soy débil en el ayuno, pero fuerte en el Espíritu. El Señor me da su fortaleza, el poder, la fortaleza y la gracia para enfrentar toda adversidad y para llevar las buenas nuevas de salvación en el nombre de Jesús, y que esto cause efecto, no nada más en mí, sino en los que les predico. Si no es hoy, mañana será, pero quedó sembrada la semilla y debemos de sembrar todos los días de nuestra vida para que fructifiquen almas, y esas almas sean para gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Debemos de ganar almas para Cristo, debemos de ganar almas para el Señor, debemos de ganar almas para gloria de Dios y para el reino de Dios en el nombre de Jesucristo. Estoy en Hechos, en el capítulo atrás de Romanos, ahí está Hechos en el capítulo 11, del 16 al 18. Lo voy a leer en el poderoso nombre de Jesucristo. Dice así: entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros hemos creído en el Señor Jesús.
nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Lo leo una vez más, el 17 dice así: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, dice a los gentiles, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida eterna. Los gentiles también tienen el poder del Espíritu Santo, porque ya no son los gentiles, ya es la obra de Dios. Entendamos eso, ya es la obra de Dios. Ellos son el pueblo de Dios, Israel, se arrepienten y se van a quedar a la gran tribulación por no haber creído al Señor Jesús y por haber aceptado a su Mesías que están esperando. Pero nosotros debemos de entender el consejo de la palabra de Dios, porque aquí lo está diciendo bien el apóstol Pablo. Dice que él era judío en cuanto a la ley, fariseo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, fariseo irreprensible, dice, pero la ley no salvó a nadie. Y el Señor sí nos salva a nosotros. Cuando hacían holocaustos, la purificación de pecados, pero no quitaba el pecado de dentro. Mas el Señor vino y quitó el pecado dentro de nosotros, para presentarnos ante el Padre, ante el cielo, sin mancha y sin arruga. Y vendrá por segunda vez el Señor Jesucristo y aparecerá sin relación con el pecado. Y se llevará a los que son suyos de su iglesia, a los que guardaron sus mandamientos, a los que aportaron a la iglesia, a los que hicieron la obra de Dios, a los que compraron tratados, a los que tuvieron su fe activa en el Señor Jesucristo, se van. A los que fueron llenos del Espíritu Santo se van. Todos los demás se quedan por no haber obedecido. Es que yo no oí, es que no me atendieron, es que yo no supe. Te quedaste por no saber, por no oír, por no atender la palabra de Dios. Te vas a quedar. Esta palabra es seria y es sincero el Evangelio. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si puedes creer tú, verás entonces la gloria de Dios. Si no, te quedas. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Si no, te quedas. ¿No te he dicho que si puedes creer, verás la gloria de Dios? Juan 11:40. Ahora imagínate, Juan bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ahí quiero pararme un poco, te voy a dar una explicación rápida. Uno es cuando están Hechos 2, que dice que, o el discurso que dio en el 9 de Hechos Pedro al centurión. Imagínate a Cornelio centurión. Imagínate cuando el Señor hace su obra perfecta en nosotros. Ahí es un testimonio. Cuando les dice que bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. En Hechos. Pero cuando está en Mateo 28 le dice, y vaya y prediquemos el Evangelio y bautice cada uno de nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le está hablando a todos en general. Y es un mandamiento. Ahora, ese es el mandamiento. Y cuando tú ya recibiste el bautismo en agua, o a veces se recibe el bautismo del Espíritu Santo antes que en agua. Yo lo he visto. Pero el orden es que te bautices en agua, que recibas la doctrina. Primero recibir la doctrina. Saber los evangelios, la construcción del evangelio, que es Romanos, Efesios, Colosenses y Hebreos. Entender todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento interpreta, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo Testamento. Y entonces imagínate, tú ya tienes todas las bases bíblicas, te bautizas en convicción. Si yo le sirvo a Dios, quiero vivir para Dios, voy a vivir en Dios y voy a ser un ejemplo real de Dios. Te bautizas en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Entonces, a hoy nos mandan a bautizar en el nombre de Jesús porque no creen en el Señor Jesús, le dicen que es un profeta, que no, que blasfemaba, le dicen un montón de cosas cuando lees la palabra. Entonces, imagínate, los mandan a bautizar a los judíos en el nombre de Jesús. Cada uno de vosotros bautizan en el nombre de Jesús porque ellos ya creían en el Padre y creían en el Espíritu Santo. Ya habían visto la demostración del Espíritu Santo. Entonces, Pedro les dice eso, pero en el Nuevo Testamento, en Mateo 28, les dice: cada uno de vosotros bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo está diciendo esas palabras para que nosotros las cumplamos. Es un mandamiento. Ahora, cuando ya te bautizas con el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo te da su Santo Espíritu. Su Espíritu de Él, su presencia de Él te la da. Y te bautiza con Santo Espíritu. ¿Quién? El Señor Jesucristo, y el Padre también lo hace. Ahora, cuando el Padre te injerta el cuerpo de Cristo, es el tercer bautismo. Cuando el Padre te injerta el cuerpo de Cristo, tú ya vives para el Señor, como lo hicieron con Pablo. Que Pablo ya vivía: para mí el morir es Cristo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo que ahora hago en la fe, lo hago en la carne, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y declara palabras del Señor. Y ya hablas palabras de Dios, ya no en tu mente, ni en lo que dicta tu mente, sino que ya vienen de la voluntad de Dios, de la divinidad de Dios. Ya vienen de la gracia de Dios. La gracia se derrama en tu vida y es como un espejo la vida, que reflejamos lo que somos. Somos cartas abiertas de presentación, como dice en primera a los Corintios en el capítulo 3. Que no escritas con tinta, sino con la presencia de Dios, con el amor de Dios, con la sangre de Cristo derramada en nuestras vidas. Y manifestamos eso en nuestras vidas. Y eso que estamos viendo, entonces nosotros cuando ya nos insertó el Padre al Señor Jesucristo, y luego viene el Espíritu Santo y fuego. Primero es el bautismo en el agua, luego cuando el Padre te injerta el cuerpo de Cristo, cuando ya eres parte de la iglesia, y cuando el Padre y el Señor Jesucristo te llenan de Santo Espíritu y fuego y poder que vienen del cielo. Así está explicado bien. Primero esa agua, luego cuando te insertan el cuerpo de Cristo, y luego el tercero, cuando tú recibes el Espíritu Santo y fuego de parte del Señor. Y ya vives para Dios y tu vida ya se murió, porque entonces ya vives para Dios, ya vives para el Señor. Si tan solo puedes creer, verás la gloria de Dios. ¿No te he dicho que si tan solo puedes creer, verás la gloria de Dios? Apocalipsis capítulo 15. Entonces ellos también fueron bautizados, ellos también tuvieron la oportunidad de ser bautizados. También el Espíritu Santo se derramó sobre los gentiles. Les dice el apóstol Pablo: ¿quién soy yo para estorbar? Les dice, ahora estoy en 15:4 de Apocalipsis, dice así: ¿quién no temerá, oh Señor, y glorifica? ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones verán y adorarán, porque tus juicios son manifestados. Porque tus juicios se han manifestado. Gloria a Dios. El Señor tiene el control de la vida. Nadie tiene el control de la vida si no es Dios. Y si Dios no permite que pase nada, no va a pasar nada. Y aunque el diablo venga y te grite, ahí no va a estar el pastor, no va a estar nadie, sino vas a estar tú. Y el enemigo va a venir a tu vida y te va a gritar y te va a decir: te vas a morir de esto, o tienes cáncer, o tienes esto. Pero si tú tienes la presencia de Dios, no pasa nada. El Señor va a librarte de la muerte, de la inmundicia, de la maldad, y toda enfermedad se seca y se va en el poderoso nombre de Jesucristo. Todo espíritu de enfermedad se va y toda enfermedad se seca de tu cuerpo en el nombre de Jesús, se muere en el nombre de Jesucristo. Debes de declarar la palabra creyendo en fe si quieres vivir en la gracia de Dios. Si quieres vivir en tu vida, yo no tengo ningún problema de que tú lo hagas. Pero predicamos para que tú sepas la verdad. Hay una sola verdad, un solo camino y la vida.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que tiene el control de la vida, las llaves de la vida y de la muerte. Ahora estoy en Hebreos, en el capítulo 1. Atrás del apóstol Santiago, ahí está Hebreos capítulo 1, en la epístola universal de Santiago capítulo 1, estoy en Hebreos en el capítulo 1 del 2 y 3. Versos 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Leo una vez más el 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿quién? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. ¿Heredero de quién? De todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿A la diestra de quién? Del Padre. ¿Quién está? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Dios es omnipotente, omnisciente, omnividente. Es omnipotente, omnisciente, omnividente y omnisciente. Él es todopoderoso. Él es creador del universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las palabras por su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra en la majestad de las alturas. ¿Quién pagó? ¿Quién compró la iglesia? El Señor Jesucristo, pagando con su propia sangre, y no te pidió un solo peso, no te pidió nada, nada más que hagas la voluntad de Dios, que lleves a cabo el evangelio, que renuncies a tu vida y que vivas la vida en Dios. Si quieres vivir en tu primera vida, lo puedes hacer, pero no vas a llegar al cielo. Pero cuando vienes a Cristo, vas a tener la vida eterna. Dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del aumento de la regeneración y renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Estoy en la conclusión de este tema, que está en Juan. Hemos terminado este tema con el favor de Dios, en el poderoso nombre de Jesucristo. Estamos en Juan, en el capítulo 13. Del 31 al 35. Capítulo 13, del 31 al 35, ahí está nuestra conclusión de este tema. Entonces, cuando hubo salido, lo leo en el poderoso nombre de Jesucristo. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Gloria a Dios. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará a sí mismo, y enseguida glorificará: hijitos, aún estaré con vosotros, un poco me buscaréis, pero como dije a los judíos, así lo digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Amor los unos por los otros. Primeramente debemos de ayudar a los de la familia de la fe. Y luego
a los del mundo. Primeramente, dice la palabra, es bíblico lo que estoy diciendo. Primeramente a los de la familia de la fe y luego a los del mundo. Dice esta palabra que nos amemos los unos a los otros. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado en el Hijo del Hombre. Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también le glorificará a sí mismo. Y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco y me buscaréis. Pero como dije a los judíos, así lo digo ahora. A vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Ya no es mi voluntad, es la voluntad de Dios. Ya vivo yo en Cristo. Debo de perdonar, debo de amar y debo de soportar. Porque ya no soy yo, mas Cristo vive en mí. Y si tengo el amor de Dios, Dios me va a dar el poder y la fuerza para poder perdonar. No sea que brotando alguna raíz de amargura muchos sean estorbados y por ella muchos sean contaminados y dejen de alcanzar la gracia de Dios. Imagínate qué fuerte es la palabra si no tienes el amor de Dios. Si el amor de Dios no puedes vencer. Porque al que cree todo es posible. Porque para Dios nada es imposible y para el que cree todo es posible. Esta palabra debemos de cumplirla. Esta palabra se debe de cumplir en nuestras vidas. Si no la cumplimos, no vamos a llegar al cielo. Y si la cumplimos, el Señor nos va a justificar y nos va a llevar al cielo. Así como nos ha perdonado, así también lo va a hacer para llevarnos al cielo. Porque si nos ha perdonado y nosotros no obedecemos y no hacemos la voluntad de Dios, tomamos en poco la palabra de Dios. Pero si nos ha perdonado y nosotros hemos creído y cambiado nuestra vida al Señor y entregado en nuestra vida, nuestra voluntad a Dios, Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar, santificado y glorificado sea tu nombre. Venga tu reino, así como en el cielo, aquí también en la tierra. El pan nuestro de cada uno no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Así como hemos creído y ha cambiado nuestra vida para bien, y hemos nacido en el Espíritu por medio de la palabra, como dice la palabra de Dios en Juan, así nosotros debemos de anhelar estar en las mansiones celestiales. Y de la misma manera que el Señor nos perdonó y cambió nuestra vida, así nos va a llevar y nos va a dar un cuerpo glorificado para gloria a su nombre. Pero los que no hicieron nada, imagínate, no llegaron al culto, se fueron temprano del culto, tomaron en poco el culto, no aportaron nada, no tienen nada en su cuenta, no han hecho nada en la iglesia, no han aportado nada a Dios, no actúan en nada, no tienen fe, su fe está apagada y muerta. Están muertos en el Espíritu y no en el Señor, no van a llegar al cielo. Grites, repliques, te justifiques, hagas lo que quieras, no hay acceso a esa puerta divina, eterna, que está en Jesucristo. Por eso dice, el que viene a mí, se daré con él y él conmigo, al que toca se le abre, el que pide recibe y el que busca halla. Y el que viene a mí, yo no le echo fuera, sino yo lo recibo, pero en las condiciones que yo pongo, dice el Señor. Ya no eres tú, ya es la voluntad del Señor. Y si el Señor cumplió la voluntad del Padre, ¿tú por qué no quieres cumplir la voluntad del Señor Jesucristo? No vas a vencer. Y hay un montón de problemas en la vida. Es como cuando yo debo 100,000 o 200,000 pesos. Y digo, los pago mañana o pasado. Y se me viene un problema, y se me enfermo, y me pasa otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y nunca pago los 200. Así yo digo, yo mañana la arreglo mi vida, no pasa nada, yo mañana lo hago, después lo hago, y se te acaba tu luz, y si te enfermas, y si no pasas, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuándo vas a dar testimonio de que eres hijo de Dios? Por eso dice que aquí, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, también vosotros unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuvieres amor los unos por los otros. Nosotros debemos de caminar en el amor de Dios y de darle la gloria al Señor por siempre en el nombre de Jesucristo. Te he predicado la palabra como el Señor me ha mandado. Vamos a orar en esta hora. Estamos en vivo en Facebook y en YouTube. Síganos y compartan. Y si les gusta el contenido, denle que me gusta, dejen un comentario constructivo o una petición de oración. También lo pueden dejar ahí en YouTube, también lo pueden hacer en el nombre de Jesucristo. Padre del cielo y de la tierra, he presentado tu palabra como tú me has mandado. Esta palabra nos va a justificar, nos va a sentenciar, Padre. Ayúdanos a obedecerla. Hemos predicado, si puedes creer, verás la gloria de Dios. Que tu gloria sea derramada en nuestras vidas para honrar tu nombre. Que tu amor eterno se derrame y que tu presencia divina sea en nosotros en el nombre de Jesucristo. Escribe esta palabra con letras de fuego en nuestros corazones, que la comunión y participación de tu Santo y Divino Espíritu sean cada uno de nosotros y los que alaban tu nombre. Si tú quieres ser salvo, di Señor Jesús, yo entiendo y comprendo que te necesito, renuncio a toda obra de las tinieblas. Escribe mi nombre por favor en el libro de la vida, me arrepiento de mis pecados y viviré para ti, necesito tu ayuda y tu sustento, Señor. Manda mi ayuda en el nombre de Jesucristo, para que hermanos vengan y yo ir a la iglesia, Señor. Dame la voluntad de ir a tu iglesia y de caminar y de ser parte de tu iglesia en el nombre de Jesucristo. Escribe mi nombre, por favor, en el libro de la vida, seas hombre o mujer, di tu nombre completo. Si tú estás enfermo, di Señor Jesucristo, oramos en fe.